Buenos días, tardes y noches o a la hora que nos estén viendo en el día de hoy en Guana Podcast. El tema del día de hoy se basará en el texto del economista argentino Osvaldo Schenone, Las 3G, Gobernar es grabar para gastar, y otras conferencias y documentos del economista de nacionalidad argentina. A continuación los dejaré con mi compañero Iván Góngora para hacer una breve reseña bibliográfica de este economista. Bueno, como tal reseña bibliográfica no, pero sí un par de datos que pueden ser interesantes pues para dar un contexto de quién es Shenone. En primera instancia nació el 12 de enero de 1945. Es doctor, es doctor en economía de la Universidad de Chicago. También es miembro de la Academia Nacional de Economistas de Argentina y consultor de varias instituciones. A su vez, también es un autor de varios libros, entre los cuales destacan Nuestra economía de cada día y el impuesto personal al ingreso, un impuesto retributivo. Aparte pues de la lectura de las 3Gs, nuestro podcast está basado en varias entrevistas y en varias conferencias que él ha dado que están en YouTube y pues si gustan verlas son bastante interesantes. Para comenzar con el tema del podcast, vamos a lanzar una pregunta. Entonces, en primera instancia, ya viendo toda la bibliografía que él ha tenido y pues todos los videos y entrevistas, ¿qué piensan ustedes sobre la opinión de Chenone sobre la relación del Estado en la economía? Leonardo, ¿puedes iniciar? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, Sí. pues como tal aquí, a pesar de que el señor en cuestión o pues el licenciado tiene una trayectoria académica interesante, pues como que se evidencia mucho como el pensamiento sociopolítico de él, ¿no? Pues básicamente al ser argentino ya sabemos que pues la nación pues tiene unos cuantos problemas económicos que son evidentes, por lo cual él desde su postura dice que el Estado tiene que ser lo menos intervencionista posible, ya que el Estado no tiene que actuar como el gran hermano. Me explico. El gran hermano es una postura de corriente literaria filosófica que dice que básicamente tiene que ser el proveedor y que sí, o las personas no pueden como ser autónomas en sus cosas, por lo cual tienen que ser 100% supervisadas y controladas. Esta es una postura que va en contra de la libertad económica y del liberalismo, que es como lo que defiende al ser economista, y él establece que el Estado solo debe como agruparse en su nicho, dedicarse solamente a la prestación de los servicios pues que requieren de seguridad, territorialidad y nada más. Que básicamente el Estado tendría que dejar libertad la economía y libre a los ciudadanos para que se desarrollen a plenitud. Lo cual si bien puede tener pues varias antítesis, es más, él en uno de los videos desmiente una antítesis de un autor americano y dice básicamente que el señor se inventó las cifras porque establece que la riqueza económica pues en los últimos 1000 años, sí, literalmente dice 1000 años. Él dice que no sabe ni dónde sacó esas cifras, pero dice que la riqueza económica se está deteriorando, cuando la realidad es completamente opuesta y él inclusivemente aplica los cálculos a su conferencia en vivo, lo cual demuestra que él es acérrimo defensor de la economía de mercado y de la libertad pues civil y social. Entonces, pues no sé, en este orden de ideas, cuál podría ser como la antítesis o la opinión contraria. Ok, muy bien. Eric, ¿quieres hablar? ¿Quieres dar tu opinión? Eh, sí, bueno, la opinión de Zenón sobre la economía hasta cierto punto es entendible. Hay que tener en cuenta que, como dijiste tú en la biografía breve de Shenone, él es de la Universidad de Chicago. Para algunas personas que quizás no lo sepan, la Universidad de Chicago es bastante reconocida porque muchos economistas de la escuela neoliberal, que es un término que se usa mucho en algunas corrientes anticapitalistas, surgieron de esta universidad. Incluso economistas que apoyaron a personajes como Augusto Pinochet salieron de ahí. No por nada hay un término en economía conocido como los Chicago Boys, que son estas economistas que apoyaban a este tipo de dictaduras. En lo que dice Andrés es muy cierto, mucha de esta postura que tiene Shenone es entendible porque la escuela de Chicago defendía cosas como la intervención del Estado en mínimos, es decir, que el Estado no interviniera tanto, no solo en tema económico, sino también en temas sociales, que es una cosa que hoy en día se observa mucho más. Y hasta cierto punto se puede entender por qué Shenone es desconfiado del Estado, porque la filosofía bajo la cual él estudió
inculca que el Estado, metiéndose en la economía, lo que hace es afectarla, según la visión de Zenone. Aunque ahí hay que tener en cuenta que muchas veces, a veces, la historia ha demostrado que si la economía no se regula, a veces puede provocar problemas y daños. Ahí lo hemos visto como con la crisis del 2008 u otras crisis económicas, donde a veces el Estado ha tenido que rescatar a veces a la economía. Entonces, hasta cierto punto la visión de Zenone puede verse un poco parcializada y un poco a veces como malintencionada. Incluso en sus propios textos y entrevistas a veces lo deja muy claro de que para él el Estado metiéndose en todo no es algo muy bueno, pero en general se puede entender el por qué surge dicha como resquemor hacia el Estado. Por mi parte, y haciendo respuesta a mi misma pregunta, yo creo, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso porque, como lo expresaba Eric, el tema de dejar una economía totalmente libre sin ningún tipo de intervención por parte del Estado ocasionaría que muchas empresas crearan monopolios. O, bueno, creo que el profesor Arturo siempre en el semestre pasado nos habló sobre el caso de las pañaneras, que se, que se confabularon todas para subir los precios de los pañales. Entonces, si eso pasa con una economía regulada, imagínate con una economía que no estuviera regulada. También últimamente el precio de la gasolina también lo han subido muchísimo en las gasolineras, pero sin un motivo pues 100% aparente. Inclusive el presidente Biden salió a pedirle a estos magnates de la gasolina que no se aprovecharan de la gente, que le bajaran los precios. Y bueno, eso sería todo. Ya hablando de esto, podemos sacar otra pregunta muy interesante, que es, ¿ustedes están de acuerdo con la afirmación de Chenone sobre que el IVA es un arma política? Ya es como lo contrario de lo que veníamos hablando. O sea, para mí es positivo el hecho de que se regule el mercado, pero también puede generar algunas afectaciones. Entre estas, pues el tema de que el IVA se puede usar como una arma política. Eric, ¿quieres dar tu opinión? Bueno, hasta cierto punto Shenone no tiene, no, estoy un poco de acuerdo con Shenone de que sí, el IVA es un arma política, porque si nos damos cuenta, muchas veces la utilización de este impuesto puede afectar hasta cierto punto a algunas industrias o a algunos sectores de la economía en general. Si bien, por ejemplo, aquí en Colombia, pues todavía algunos sectores de nuestra economía están exentos de IVA, como por ejemplo la canasta familiar, que es casi siempre el mantra que se suelta durante las reformas tributarias. Obviamente sí es un arma política, incluso en el tema que acabo de comentar de la canasta familiar es un ejemplo. Vean cómo, por ejemplo, el riesgo de que los productos más básicos del consumo de los colombianos puedan ser utilizados como un arma para sacar, obviamente, ingresos para el Estado. Obviamente, eso representa algo negativo, porque por un lado se está jugando primero con la alimentación de los colombianos y segundo, este tipo de impuestos pueden hacer que de pronto se encarezca un poco más la alimentación e incluso lleva a cosas como que el propio Ministerio de Hacienda tenga que hacer malabares para defender el por qué lo colocan. Por ejemplo, aquí recuerdo una entrevista que le hicieron a un subministro o alguien dentro del Ministerio de Hacienda que comentaba, por ejemplo, que para él el café no era un alimento de la canasta básica. Algo muy preocupante en un país que siempre se ha vendido con ese discurso de que una de nuestras mayores exportaciones es el café. Entonces, hasta cierto punto sí, el IVA puede usarse como un arma política, muchas veces no en pro de defender unos intereses, sino en afectar a la ciudadanía en general. Perfecto. Leo. Bueno, pues anexo a lo que decían, pues básicamente Chenone en su larga pues trayectoria de conferencista en la Universidad de Guatemala, porque tal parece que es profesor de allí, dice que no solamente el IVA, que realmente todos los impuestos en sí son armas, y la más preocupante de todas, ¿cuál es? Los aranceles.
porque el arancel juega mucho con el tema de los precios, porque gracias a los aranceles nunca se va a pagar lo que cuesta realmente un producto y nunca se va como a tener verdaderamente su impacto. Eso es lo que el señor establece. Básicamente dicen que sin ese tipo de impuestos es como si se estuviera jugando con los precios y ahí es donde están las trampas de la economía, de una economía pues regulada en ese sentido. Aunque si bien es cierto que los impuestos ante la población no son bien vistos, pues realmente depende mucho del enfoque que se le dé. Y si ustedes miran, es cierto. En la lectura de las tres Gs para gobernar, él dice, por ejemplo, que los republicanos ven el IVA como formas de como que de succionar capital a las empresas y los demócratas ven como forma de oprimir a las personas, de hacerlas cada vez más pobres. Pero si realmente vieran el consenso de lo que traería el IVA, realmente habría mucha mayor recaudación en Estados Unidos, ya que Estados Unidos es un país que no tiene IVA, es de los pocos que no tiene y realmente no concibe como esa regulación, porque ellos literalmente piensan que están pagando lo que es para obtener un servicio de calidad en su sociedad. Y miren lo que pasa con la reforma tributaria. Con lo que pasa con la reforma tributaria, estoy 100% seguro que si estas reformas y si estas cosas hubieran sido presentadas por Fico Gutiérrez, si hubiera ganado, o algún tipo de político de esa corriente, estarían ya con paro y de todo. Pero como estamos con el gobierno del cambio, el gobierno de Petro está haciendo casi que acogida 100% con los brazos abiertos. A pesar de que se le han hecho modificaciones a lo que se quería realmente y que nadie sabe realmente qué es lo que va a quedar. Entonces, más que todo, el enfoque que se le dé y saberlo vender, pienso yo. O sea, lo que tú planteas es que como tal, bueno, hablando de Petro, eh, usa este tema del IVA, bueno, de la nueva reforma, que si fuera otro candidato, hubiera caído otro presidente, esa reforma no hubiera dado, o bueno, no hubiera sido aprobada, Sí, así parcialmente. estoy 100% seguro de ello por una cosa, este país no es muy receptivo a colaborar con lo estatal. Lo digo porque, bueno, en el rol que estoy desempeñando me he dado cuenta de eso. Uno, con que vaya simplemente con la camiseta de institucionalidad, ya es mal recibido. Entonces, ¿qué pasa? Ya el problema de marketing y las situaciones han dado como mella para que la gente crea más, tenga una mayor credibilidad y aceptación. Y eso es lo que se está buscando en Estados Unidos, de que las fuerzas políticas se articulen y actúen en pro de la economía y en pro de la recaudación para que el Estado cumpla sus funciones. Y es como el tema del enfoque, no es realmente que los impuestos sean malos o sean buenos, es realmente saberlos vender y saberlos aplicar en los contextos que se requieran y que sean adecuados. Es lo que yo pienso. Sí, claro. No, y ahora que lo pienso, lo que tú dices es cierto. Como tal, si vamos a izquierda, yo no diría, no, pues la izquierda ganó. O sea, literalmente ahorita los países latinos ya se cansaron de la derecha, pero un gobierno en los países que sea de un lado o de otro. Es decir, han estado intercalados. ¿Sí me hago entender? Un momento ha sido derecha, un momento ha sido de izquierda, un momento derecha. ¿Por qué? Yo creo que la gente ya está mamada de lo mismo. O sea, está cansada de lo mismo y en su mismo agotamiento quieren cambiar de un lado para otro. Bueno, y eso ya para terminar porque nos extendimos demasiado en esta pregunta. Bueno, otra pregunta que les quería realizar es usted qué piensa que se requiere, bueno, piensa que se requiere de una legitimidad estatal para que la economía sea, o bueno, se regule. Leo, que a ti te gusta este tema. Bueno, pues como tal, Shennone en uno de sus paneles establece lo siguiente. Realmente no se requiere una institución formalizada. Me explico. Él hace el paralelismo de que una institución no realmente ni siquiera es un órgano. Una institución es algo que se aplica y se aplica casi que de forma espontánea. Él pone el ejemplo del lenguaje y del pensamiento crítico humano. Él dice que el lenguaje básicamente es como lo que logra estandarizar un parámetro. Para él una institución es una forma estandarizada de actuar que surge en pro de una necesidad y puede llegar a una causa o efecto, como lo por ejemplo la comunicación y el pensamiento crítico, que bien es que a pesar de que no se crearon con el propósito de ser lo que son ahora, sí se crearon para suplir necesidades. Y básicamente él establece eso, que ante todo
se requiere como suplir la necesidad sin importar los medios. Un ejemplo bastante claro lo tenemos en Venezuela, que ya sabemos cómo es la situación política allí, de que la moneda realmente no vale nada y que básicamente todas las transacciones para conseguir recursos se están haciendo en dólares. ¿Por qué en dólares? Porque el dólar es lo que está como haciendo que tenga poder adquisitivo y que se mueva realmente la dinámica económica, a pesar de que no es su moneda y no es oficial. Es más, hasta se dice que el gobierno promueve eso. Entonces realmente no es tanto desde la institucionalidad, sino de la utilidad. Un poco la frase que dice, el fin justifica los medios, pienso yo. Ok, bueno, el tema de la regulación, bueno, curiosamente hablando del tema de la dolarización que tú mencionas, eh, pues como estamos en época mundial, en una entrevista le preguntaron a un ecuatoriano si le había parecido barato el mundial. Y literalmente dijo que sí. Y le preguntaron que si era una persona que tenía pues bastantes recursos. Y dijo que no, que era una persona que ganaba un salario pues mejor que el promedio, pero no exageradamente. Entonces, y pues como ya sabemos, Ecuador está dolarizado. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿estaría bien que se dolarizara la economía o dolarizar las economías? Porque pues este tipo de transacciones en dólares sale mucho más barato. El tema de viajar y pasar a otros países. Bueno, sigue tú, Eric. Bueno, hablando de algunas cosas, digámoslo, yo sí creo hasta cierto punto que sí deben existir instituciones, es decir, soy un poco contrario un poco de las posturas que dice Leo, principalmente por una razón. Si bien en el caso de Venezuela es entendible por qué pasa, tenemos que tener en cuenta que Venezuela es casi un estado fallido. Pero el problema es que la falta de una legitimidad económica a veces puede provocar muchos problemas. Obviamente yo entiendo que Shenone obviamente defiende esto por lo que dije al inicio del podcast, de que pues él viene de una escuela económica que defiende que el Estado esté lo menos cerca posible de la economía, pero el problema es que, como lo dijo Iván en ese mismo apartado, imagínense que, por ejemplo, no existiera alguna institución que legitimara la economía. Podrían ocurrir un montón de cosas que no le permitirían a la gente poder sostenerse o hasta cierto punto no tener una claridad económica. ¿Por qué digo esto? Porque la historia nos ha demostrado en algunas ocasiones que, por ejemplo, no tener una centralidad, por ejemplo, económica puede tener muchos problemas. Por ejemplo, durante el siglo XIX no era raro que en algunos países, algunas regiones sacaran su propio dinero, en parte porque no había banca central. Eso, por ejemplo, lo llegó a tener Colombia en su momento hasta la creación del Banco de la República. Es decir, hasta cierto punto que existan instituciones es algo hasta cierto punto necesario, porque quizás lo que pasaría si no hubieran instituciones creadas, lo que pasaría es que la economía entraría en un estado donde nadie tendría seguridad de sus ahorros, por ejemplo, la gente que ahorra, y en infinidad de temas económicos. Por lo cual, hasta cierto punto, sí se requiere a veces de instituciones que legalicen o que legitimen la economía, porque si no, sería complejo, a menos de que el mundo virar hacia una sociedad donde pues la economía no fuera un tema central, pero eso ya sería meternos en teorías un poco descabelladas, locas, que pues por tiempo no pues, se pueden explorar aquí. Claro, y ya, pues, claro, hablando ya y conectando con lo que decía Eric, listo. El Estado, pues, yo estoy de acuerdo con Eric que debe regular la economía, pero claro, acá surge un problema que yo creo que a Andrés le va a gustar mucho hablarlo. Shenone, en una entrevista, habla sobre la corrupción y su incidencia en la economía. Entonces, no sé si Eric quieres hablar al respecto o Andrés quieres hablar al respecto. Pues si deseas, pues yo daría un poco el puntapié para que Andrés pues continúe. Sí, dale. Shenone pues en una conferencia que hace habla sobre el costo económico de la corrupción. Shenone en su conferencia muestra una opinión muy particular sobre la corrupción y que incluso a alguna persona le puede parecer interesante porque él, por ejemplo, hasta cierto punto no está en contra de la existencia misma de la corrupción siempre y cuando se manifieste en una sociedad que quizás su economía esté muy regularizada y a veces algunas de esas regulaciones le parezcan a los ciudadanos algo innecesario.
Incluso hay que tener en cuenta que Latinoamérica es un país donde el tema de regularizaciones es bastante extensa. Hay países, por ejemplo, donde pues este tipo de regulaciones o impuestos son la base de su PIB. Por ejemplo, según la CEPAL, en nuestra parte continental, es decir, América del Sur, países como Argentina perdón, Brasil y Argentina son los países donde principalmente los impuestos son el mayor porcentaje de dinero que llega a sus arcas. O sea, su PIB tiene la mayor parte de representación del PIB por parte de impuestos. Esto obviamente representa de que son economías que están muy reguladas y donde se puede dar pie a la corrupción. Ahí obviamente Shennone sí sería partidario de que en caso de que de pronto alguna regulación sea excesiva o innecesaria, quizás exista la corrupción, porque él ve que hasta cierto punto quizás este tipo de regulaciones, si se evaden, podrían traer más beneficios de lo que traería cumplir con esa regulación. Por eso quizás a mucha gente le podría parecer e incluso aceptar la opinión de Sheinone sobre la corrupción. Sí, por supuesto. Y claro, tiene un parte, pues, una idea muy interesante y que, pues, que representa lo que es Colombia como tal. Si nos ponemos a analizar, hasta para crear una empresa en Colombia es difícil. Sea pequeña, sea grande, es muy complicado. Ya no puedo, bueno, y no por hablar del tema de la extensísima cantidad de impuestos que paga una empresa en Colombia y la complejidad que tiene de pagarlos, porque depende una cosa, depende la otra. Haciendo una comparación con, no sé, los países nórdicos como Noruega, son países que tienen muy poca carga tributaria sobre las empresas. ¿Para qué? Para que crezcan más. Entonces, en esa parte, pues sí estoy muy de acuerdo con Shannon. Bueno, Andrés, tú estás deseoso de hablar. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo? Básicamente, pues la corrupción es un fenómeno que ni siquiera es un problema, es más que todo de la sociedad, porque la misma sociedad es corrupta. ¿De qué nos ganamos? Básicamente, ¿de qué nos jactamos diciendo de que la corrupción es un problema cuando la misma mamá le dice al chino chiquito, ladrón no es el que roba, sino el que se deja pillar? O sea, ¿realmente en qué estamos? No siquiera es un problema del Estado, porque sí, las instituciones son débiles, sí, la burocracia hace que todo sea más lento, pero realmente si no se colabora en la misma sociedad, ¿en qué estamos? Por ejemplo, si la sociedad no cuida los bienes, si no es partícipe de las políticas públicas, si no se aplican las políticas públicas, realmente no hay nada. Y otra cosa es, digamos, por ejemplo, los países donde hay poca carga para las empresas es porque la tienen los ciudadanos. Por ejemplo, literalmente todos los servicios son pagos. No existe seguridad social, no existe subsidios a nada. Todo es pagado 100% por la ciudadanía y eso es como el modelo neoliberal, que básicamente establece que todo el mundo tenga que pagar por lo que tiene que haber, pero realmente no se garantiza como, por ejemplo, una cobertura de servicios o de empleo que es lo básico para las personas. Y si bien es cierto que los resultados se consiguen, pues es que sin ir más lejos, aquí realmente en el municipio y realmente la región funciona así. Se ceden como los contratos y las licencias a cambio de que realmente se miren como los resultados. Por ejemplo, el Regiotrama. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, los dos últimos gobernadores que han estado no es que sean muy queridos ni muy transparentes, pero han logrado resultados. ¿Por qué? Porque en sus maquinarias han logrado articular cosas. Y eso sería como el escenario que expone Shenone, que roben, pero roben poquito, que roben, pero que hagan algo, aunque realmente esa no es la idea. Y pues bajo mi perspectiva, yo creería que realmente lo que se busca es que la economía sea libre y que no cuente con regulación, porque ¿qué pasa en un país como este? Los empresarios son los mismos senadores. Obviamente no voy a decir de qué partido son, pero realmente la mayoría son empresarios, tienen latifundios, tierras, ganado, no sé, azucareras, etcétera. Realmente lo que se buscaría es como alejar la política de la economía en ese sentido, para que realmente haya un crecimiento que sea transparente, pienso yo. Sí, está perfecto. Eric, ¿algo que quieras agregar? No, pues a ver, hasta cierto punto Andrés tiene razón, aunque curiosamente debo acotar que Sheinone no mete mucho el tema social dentro de su discusión sobre la corrupción. Él lo analiza desde un punto de vista más económico, aunque bueno, es entendible que en la conferencia lo trata, aunque Andrés en cierto punto tiene razón. Las instituciones y la sociedad en general suelen ser corruptas
No totalmente, porque tampoco la generalización es correcta, pero sí, la corrupción y a nivel institucional existe. Y es algo que pues no se puede paliar. Incluso Shenone llega hacia el final de esta conferencia a un punto interesante para algunas personas que de pronto lo quieran pensar, y es que ¿hasta qué punto es válido combatir la corrupción? Él incluso hace un poco el símil como con el tema de cuando a alguien le tienen que operar para extirparle un tumor. Él dice que un médico, si ve que una persona, por ejemplo, de 85 años, tiene un tumor, digámoslo, no sé, en los intestinos, por citar un ejemplo, él le dirá no, no lo opero, porque si lo miramos desde una perspectiva, usted podría quedar en el quirófano. Entonces es preferible que yo le dé estos medicamentos, usted siga con su vida, lo que le quede. Obviamente usted también podría morir de otra cosa, no del tumor, pero no me arriesgo a operarlo. En cambio, si fuera una persona un poco más joven, sí diría, bueno, operemos lo que él tiene altas posibilidades de que pueda salir bien de la operación. Shenone hace esta comparación para decir hasta qué punto de verdad se debería castigar la corrupción. Para Shenone, quizás hay un punto donde de verdad deberíamos luchar contra ella. Es un tema que deja para pensar y eso está curioso. Y Bueno, eso sería. sí, de hecho, si nos ponemos a pensar, esto es algo que dice siempre Andrés, es que trayéndolo al ámbito local, por ejemplo, el narcotráfico, pues se puede decir que ha mantenido la economía de Colombia desde los 90 y desde hace, pues sí, desde los 90. Entonces es curioso. Bueno, ya para finalizar, me gustaría que me dieran alguna reflexión o alguna conclusión acerca de los temas que hemos hablado. Mm, Bueno, no sé, ¿quieres empezar tú, Leo? sí, dale. Bueno, pues como tal, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros, pues como tal, ya como un poquito, no para salirnos del tema, sino para tener algo, pues, para demarcar, ¿no? Básicamente somos una nueva generación. Y yo me he dado cuenta que básicamente no es que nos esté costando adaptarnos al mundo que ya hay, pero sí estamos teniendo otra perspectiva completamente nueva. Me explico. Por ejemplo, la generación de nuestros padres no era muy raro ver a alguien otaku, era muy raro que alguien no se casara, era muy raro pues a que alguien dijera que es abiertamente gay o pues qué sé yo. Entonces, digamos, realmente, si todo está cambiando, pues realmente también tendremos que pensar de otra forma en la economía, ¿no? Porque realmente la economía pareciera que se hubiera estancado. Los mismos postulados son los mismos de Carlos Marx, los mismos postulados de Adam Smith, o sea, literalmente tenemos como que tener otra perspectiva. Si estamos cambiando el mundo junto con todas las cosas, inclusive hasta hemos logrado cuestionar el rol de la democracia, también deberíamos cuestionar el rol de la economía. No es que nos estanquemos en lo que ya tenemos, sino que podríamos como ir más allá y realmente complementar o refutar lo que ya se tiene, pienso yo, porque realmente los avances los tenemos al alcance de la vuelta de la esquina y tenemos que mirar cómo pues, los podemos articular, pienso yo. Ok, Eric. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa que también me pareció bastante curiosa. Muchas de las conferencias que dio Shenone o que se pueden ver de Shenone son casi de la primera mitad de la segunda década del siglo XXI. Es decir, muchas de las cosas que dijo Shenone, quizás ya con el pasar de los tiempos, la historia le podría haber dado la razón en algunas y en otras no. Estoy de acuerdo con Andrés de que sí, la economía actualmente se encuentra en una situación un poco irónica. Esto incluso lo escuché en un podcast hecho por argentinos. Y es que, por ejemplo, hay gente que dice, ellos decían, estamos intentando resolver problemas del siglo XXI con teorías del siglo XIX o del siglo XX incluso. Entonces, digámoslo, hoy en día sí es fundamental que la economía se analice de otra manera. Si bien, por ejemplo, muchos debates en el tema económico han entrado por otros aspectos, como por ejemplo puede ser la renta básica universal, que es un tema que durante la pandemia, por ejemplo, tuvo mucho debate. Hasta cierto punto sí, es urgente que reanalicemos la economía de una mejor manera porque ya la historia nos ha demostrado que quizás seguir un modelo muy liberacionista en la economía nos puede traer consecuencias, como igualmente también lo puede traer un modelo demasiadamente interventor. Lo ideal sería buscar un punto medio que satisfaga a todos. Obviamente eso es un tema muy complejo y si hablamos de América Latina, muchísimo peor por lo que dijo Iván antes del tema de el vaivén político, porque digámoslo,
podemos pasar de 4 años de un gobierno poco metido en la economía a 4 años con un gobierno muy intervencionista. Entonces, ahí creo que hay que buscar las mejores soluciones. Listo. Entonces ya con este último aporte damos por finalizado el podcast. Espero les haya gustado. Muchas gracias por todo y hasta luego.